profundo de estos hombres de Dios, esta lista de honor de aquellos que le creyeron a Dios y que dieron testimonio de haber agradado a Dios y que alcanzaron todas las cosas que Dios les había prometido por el hecho de creerle a Dios. Es pues la fe la substancia de las cosas que se esperan, o sea, de lo que esperamos, de lo que estamos nosotros esperando de parte de Dios, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Esta lista de testigos, de testimonios de la antigüedad, nos sirven a nosotros como ejemplo para que también a través de esa misma forma nosotros podamos alcanzar las promesas de Dios. O sea, creer lo que Dios, o ellos pudiéramos decir, creyeron lo que Dios había dicho, y vemos nosotros que alcanzaron esas promesas quizás imposibles desde el punto de vista humano, pero por la fe las alcanzaron, porque la fe no la podemos nosotros desconectar de la Biblia, de la palabra de Dios. Moisés dejó a Egipto por creer a Dios. Estuvo dispuesto a abandonarlo todo por creerle a Dios, sin importar ni saber hacia dónde iba. Simplemente estaba obedeciendo a Dios. Si él hubiera sido guiado por sus emociones, el temor, o por lo que a veces nosotros sentimos que uno de los enemigos más grandes que tenemos nosotros es el temor, es el enemigo más grande de la fe que nosotros podemos tener. Y de acuerdo a la Biblia podemos entender, o sea, el temor es la antítesis de la fe, es lo contrario de la fe, es lo opuesto de la fe. Si Moisés se hubiera puesto a pensar, a calcular, hubiera dicho, si hubiera sido invadido por el temor, el rey, Faraón, el emperador, el hombre más poderoso de la tierra me va a matar, va a terminar conmigo. Pero sin embargo vemos que él abandonó Egipto, pero obedeciendo a Dios y llevando a cabo el plan que Dios había diseñado para que todo lo que él había planeado saliera como Dios lo había dicho. Y vemos que si nosotros dejamos que nos domine la emoción, dejamos que nos domine el temor, dejamos que nos dominen nuestras emociones, desde ese momento nosotros comenzamos a alejarnos de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo, porque es muy importante para su crecimiento y para su desarrollo espiritual. Cuando dejamos que eso comience a dominar nuestras vidas, entonces comenzamos a alejarnos de Dios de una forma simultánea y comenzamos a perder el poder de Dios que está viviendo por fe en nosotros, en nuestras vidas, como templos del Espíritu Santo. Las emociones, el temor son la antítesis de la fe. Por eso es que cuando nosotros dejamos de guiarnos por la fe, comenzamos inmediatamente a guiarnos por nuestras emociones. Y cuando nuestras emociones nos gobiernan, comenzamos a apartarnos de Dios y comenzamos a llenarnos de temor, de duda, de amargura. Comenzamos a llenarnos de todo lo opuesto a lo que es el desarrollo espiritual al que Dios quiere llevarnos.
Dice la Biblia que la fe de Moisés fue tal que respondió inmediatamente a los mandatos de Dios. Y le creyó a Dios y comenzó inmediatamente a obedecer a Dios, como que si todo lo que Dios le estaba diciendo fuera visible a sus ojos. O sea, como estar viendo a Dios cara a cara, como estar viendo y teniendo un encuentro con Él y visualizando lo que Dios quería hacer con Él. Inmediatamente, como que si todo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera fuera visible. Y es aquí precisamente donde está el desarrollo de la fe de los hijos de Dios. Cuando comenzamos a hacer que las promesas de Dios, aunque no las vemos, nosotros comenzamos a creer en ellas, comenzamos a desarrollarnos como si fueran visibles. Y si nosotros caminamos por la fe, y viendo las promesas como si fueran visibles, entonces es cuando nosotros vamos a actuar dentro de la fe. Es ahí cuando nosotros vamos a comenzar a desarrollarnos espiritualmente. Yo no puedo entender cómo un cristiano puede caminar sin creerle a Dios. Es imposible, es algo inconcebible que alguien quiera caminar sin creerle a Dios, sin obedecer su voz, sin obedecer lo que Él nos manda, sin caminar por la fe. ¿Saben por qué no me puedo imaginar a un cristiano que quiere caminar con Dios sin creerle? Es imposible, porque la Biblia dice que nosotros no podemos agradar a Dios si no le creemos. Yo digo que una persona que no cree a Dios, aunque vaya a la iglesia, está perdiendo su tiempo. Aquí es donde nosotros tenemos que entender la importancia que tiene creerle a Dios. Aquí en el capítulo 11 del libro de los Hebreos vemos una nube de testigos que agradaron a Dios porque le creyeron y caminaron sin ver lo que Dios les estaba ofreciendo. Simplemente, inmediatamente comenzaron a creerle a Dios. Inmediatamente. Vemos que cuando Moisés comenzó a obedecerle a Dios, es como si fuera visible lo que Dios le estaba diciendo. Y así le hizo Moisés. No vio el poder del emperador, no vio el poder de Faraón, no vio el poder del rey más poderoso de la tierra en ese tiempo, sino que vio algo superior. Vio algo más grande, vio algo más poderoso que el emperador, o que el faraón, o que lo que estaba en su entorno. Cuando el Hijo de Dios tiene esa visión, cuando el Hijo de Dios entiende lo que significa caminar por la fe, ve algo más allá de lo que son sus emociones. Ve más allá de lo que es el mundo, ve más allá de lo que pueda ofrecerle este mundo. O sea que nosotros adquirimos una visión, adquirimos un poder y adquirimos unas promesas que sobrepasan las cosas que vemos. Y óigame bien, si ustedes como hijos de Dios todavía no han podido alcanzar, a lograr, visualizar esto en sus vidas, preocúpense y comiencen a trabajar en eso. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando no tienes esa visión, más allá de las cosas que se ven, tu vida espiritual es una vida espiritual muy pobre y muy mediocre. Y no creces, y no te desarrollas, y cualquier cosa te aparta de Dios. Cualquier cosa te aparta del servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no eres fuerte en la fe, no estás creyéndole a Dios. Te aparta tu trabajo, te apartan las situaciones que están en tu entorno. Hay muchas cosas en nuestro entorno que siempre van a estar peleando en contra de nuestra fe para alejarnos.
Que no vine porque estoy enfermo, que me duele un pie, y mañana no vine porque le duele un brazo, y a la siguiente vez porque le duele el otro pie ahora. Entonces quiere decir que siempre va a existir ese tipo de trampas que el enemigo va a ponernos para que nosotros eventualmente comencemos a alejarnos de Dios y comencemos a dejar de confiar en Él. Y cuando menos pienses ya ni deseos tienes de venir a la iglesia, a edificarte, a llenarte de Dios, a hacer que tu fe crezca, a hacer que tu espíritu y tu alma sean alimentados con el poder de la palabra de Dios. Y si no estás recibiendo la palabra de Dios, es imposible que tú puedas agradar a Dios. Porque Romanos 10:17, la fe es por el oír. Si dejas de oír la palabra de Dios, comienza a empobrecerse tu vida espiritual y va a menguar. Y va a menguar, es como una vela, como una llama que se va apagando hasta que dejas de creer en Dios. Vemos entonces que Moisés no vio el poder del emperador ni de sus ejércitos, no se dejó gobernar por el temor, no se dejó gobernar ni vencer por sus emociones, porque dice la Biblia que se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Se sostuvo como viendo. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué se sostuvo viendo algo que no se ve con sus ojos, ni tampoco algo que se experimenta empíricamente con sus 5 sentidos? Porque estaba creyendo a los dichos de Dios. Porque estaba creyendo a la palabra de Dios sobre todas las cosas naturales, sobre todas las cosas que se ven. Se sostuvo por algo que nadie puede ver, y eso es precisamente el reto que tenemos cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Tenemos el reto en nuestras vidas de sostenernos por algo que nadie puede ver, sino por algo que solamente tú estás experimentando y estás viviendo y estás energizándote y llenándote de ese poder cada vez que oyes la palabra de Dios. Precisamente es algo que nosotros podemos ver, o sea, todos los cristianos podemos ver ese poder que hay detrás de las cosas que no se ven, y es ahí donde nosotros nos fortalecemos, es ahí donde nosotros nos llenamos, es ahí donde nosotros podemos sentir cómo Dios nos llena, nos fortalece. ¿Por qué? Porque detrás de lo que no se ve está el Dios Todopoderoso, el Dios invisible, el Dios que no se puede ver para los inconversos, pero es el colmo que un cristiano no lo ve. Tienes que graduar en tu vida cristiana para poder ver al invisible. ¿Y cómo debemos de verlo? Con los ojos de la fe. Unos ojos que Dios nos da a sus hijos, que el mundo no tiene. En Juan 14:17 vemos que es ahí donde están los ojos que ven lo invisible. Es impresionante lo que les estoy diciendo. Pudiéramos decir, algo que necesitamos ustedes y yo comprenderlo de una forma preciosa, de una forma especial, de una forma en la que nosotros podamos ver todo esto. ¿Por qué? Vemos las cosas que no se ven y llamamos a las cosas que no son como si fueran. Porque las cosas que no se ven son más reales que las que se ven. Y esto es precisamente lo que sostiene a los cristianos, a los creyentes, a los que aman a Dios. O sea, la fe nos capacita para ver lo que el mundo no puede ver.
Esa es la fe que nos sostiene, nos mantiene fuertes, sostenidos, viendo lo que no se ve, con la seguridad y la certeza y la convicción de lo que Dios ha dicho. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos para que Dios pueda obrar en nosotros, para que Dios pueda confiar en nosotros y para que Dios pueda darnos sus promesas. En Juan capítulo 11, versículo 39 y versículo 40. Vean ustedes un acontecimiento donde Dios nos demuestra que nosotros tenemos que aprender a confiar en Él, aunque no veamos. Jesús le dice: quita la piedra. Marta, la hermana, inmediatamente se levanta y dice: Señor, ya hace 4 días que se murió mi hermano, yo creo que ya su cadáver huele mal. Es probable que ya el cuerpo de Lázaro no oliera bien, porque en ese tiempo no existía todavía la cremación y todo eso que lo hace al cuerpo que se preserve, sino que los enterraban con todos sus órganos. Ahora usted cuando ve un muerto, no crea que sea un muerto, hay puro cascarones que está ahí y todo le saca. ¿Por qué razón le dice esto su hermana de su hermano Lázaro? Porque ella a lo mejor estaba dejándose guiar por los sentidos, por las emociones, por lo que sentía en ese momento. Pero Jesús le dice: no te he dicho que si tú crees vas a poder ver la gloria de Dios. Todos nosotros padecemos esta debilidad de poder ver las cosas que no se ven. Padecemos la debilidad de creer antes de ver. Primero es: no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. Todos tenemos esta debilidad. Nosotros somos al revés. Nosotros primero queremos ver para creer. Jesús dice: no te he dicho que si tú crees primero, entonces vas a poder ver la gloria de Dios. Esta debilidad que tenemos de que muchas veces queremos ver para poder nosotros creer, pero óigame bien, tenemos que aprender a dominar ese impulso que tenemos de nuestra antigua naturaleza. Vean ustedes la importancia que tiene esto, de aprender nosotros que necesitamos nosotros adiestrarnos para poder cada uno de nosotros dominar ese impulso de que primero queremos ver antes de ver la gloria de Dios. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 16, porque el apóstol Pablo escribió esto: por tanto no desmayamos antes. Nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, está obrando en nosotros un alto y eterno peso de gloria. Vean ustedes algo muy importante, lo que dice el apóstol Pablo, la importancia que tiene de que nosotros a través de nuestro desarrollo espiritual estamos aprendiendo a dominar el impulso de nuestra antigua naturaleza, pero tenemos que lograrlo sin desmayar. Tenemos que lograrlo insistiendo. Tenemos que lograrlo sin darnos por vencidos, para que lo que en el presente estemos viviendo, que estemos siendo de alguna forma atribulados, de alguna forma perseguidos,
de alguna forma angustiados, que eso que nosotros padeciendo, entendamos que está obrando algo sobrenatural en nosotros, que está obrando un alto y eterno peso de gloria sobre nosotros, y esa es la razón por la que no desmayamos, porque estamos conscientes que todas esas cosas que lleguen a nuestra vida son para probar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y a veces Dios nos prueba, Dios nos pone trabas, Dios a veces nos pone a nosotros, delante de nosotros, barreras para ver si somos capaces de brincarlas, o nos quedamos atorados ahí y ya no avanzamos y ya no seguimos adelante. No, pues ya aquí se murió, Cristo se murió y cada quien para su casa. Fueron lo que los apóstoles pensaron en su momento. Ya Él murió, dijo que venía a darnos promesas, y sin embargo ellos comenzaron a experimentar algo después de que ellos habían pensado que todo había terminado. Y vean ustedes aquí qué peligroso es darnos por vencidos. Qué peligroso es tirar la toalla en la vida cristiana. Qué peligroso es desesperarnos. Qué peligroso es desanimarnos. Peligrosísimo, que se va a agravar tu situación, que se va a convertir en algo crónico en tu vida, en tu mente, en tu forma de vida y en todo lo que hagas. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a estar constantemente deprimiendo, porque te soltaste de la palabra de Dios por no aferrarte a la palabra de vida, por no aferrarte a la palabra de Dios. Y la razón es porque en la Biblia descubrimos en qué creer y cómo creer. Antes de que nosotros conociéramos la Biblia, no sabíamos esto. Creíamos en lo que se nos ponía enfrente. Pero cuando nosotros descubrimos la palabra de Dios, descubrimos en qué creer, cómo creer. Sin embargo, antes de que conociéramos la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, teníamos un celo de Dios sin conocimiento, y esto nos lleva al fanatismo. Cuando tenemos nosotros en nuestras vidas o algo que estamos creyendo sin conocimiento, y esto nos lleva al fanatismo. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos que esa es la razón por la que Dios quiere que nosotros sepamos cómo creer y en qué creer, para poder nosotros alcanzar nuestra salvación. Mientras estemos aquí en la tierra, estamos en la buena batalla. Todavía la obra de Jesucristo no ha terminado en nosotros. Estamos dentro del proceso. Queremos alcanzar la salvación. Queremos mantenerla. Queremos que esté fuerte en nosotros. No queremos descuidarla. No queremos apartarnos de Dios, porque queremos ser salvos. Queremos ser redimidos. Queremos ser transformados. Tenemos que aprender a nosotros cómo creer y qué creer para poder ser salvos. No basta solamente decir creo en Dios. No es simplemente ir a la iglesia. Es mucho más que eso. En el libro de Romanos capítulo 10, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción, capítulo 10 del libro de los Romanos, versículo 9 y versículo 10, donde dice que si confesáremos con nuestra boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero aquí implica algo muy importante, que es creer. Creer. Eso quiere decir que está involucrada, ¿qué? La fe. Si creyeres
corazón, porque dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y aquí es donde nosotros vamos a aprender cómo debemos creer para ser salvos. Creer en el corazón, no en la mente. Aquí es donde nosotros tenemos que entender lo que significa esto, que es muy importante. La palabra corazón es la palabra griega cardia con K. Y de ahí viene la palabra cardíaco o kerdus. De donde tenemos la palabra corazón, y corazón es donde se involucran los pensamientos, las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad, nuestra voluntad. Y vemos cómo todos estos elementos son involucrados cuando nosotros creemos. Y significa, por ejemplo, que cuando estoy escuchando, comienzo a analizar con mis pensamientos lo que estoy escuchando. Una persona no puede creer ciegamente. La fe no es ciega, como decían nuestros antepasados. Eso no es bíblico. Dios nos dio una mente para que las ideas que lleguen a nuestra mente, cada uno de nosotros seamos responsables de analizarlas. Con los sentimientos comenzamos a experimentar y a sentir la necesidad de la salvación, de tener a Dios en nuestra vida. Y con la voluntad, no hay nadie que pueda convencerte, no hay nadie que pueda darte a ti la seguridad, el convencimiento. No hay ningún hombre, ni ninguna creencia, ni ninguna religión. Esto pudiéramos decir que es un asunto muy personal, porque se trata de tu voluntad. Tú eres el que toma las decisiones en tu vida personal. Y no hay nadie que te pueda convencer, ningún hombre, ninguna circunstancia. Es un asunto personal, es algo entre tú y Dios. Tú tienes que decidir en tu corazón creer o no creer, aceptar o rechazar. Cuando Dios está hablándote a través de la Biblia en tu corazón, tú eres el que tiene la última decisión: aceptar o rechazar, creer o no creer. Y vea usted que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios constantemente, Dios está hablando a través de la Biblia a tu corazón, y es ahí donde está la decisión personal. Ahí es donde está involucrada tu voluntad para poder creerle a Dios. Y finalmente tenemos el intelecto. Este es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Es lo más racional. Óigame bien, lo más racional, saber que Dios me ofrece una salvación sin tener que comprarla, sin pensar que yo tengo que añadirle al sacrificio de Cristo, sin pensar que necesito yo hacer algo para poder alcanzar y para poder tener esa salvación. No necesito comprarla, no necesito añadirle absolutamente nada con mi propia iniciativa. No puedo hacer nada de eso, más que solamente en el momento en que escucho la palabra de que Dios me dice a mí que me ama y que murió en la cruz del Calvario y que por mí fue desechado, fue destruido, fue molido, como dice Isaías 53, por mí. Lo único que tengo que hacer es aceptarlo. Lo único que tengo que hacer es aceptarlo, estirar mi mano hacia Él y darle gracias, gracias, gracias. Sería una locura despreciar este regalo que Dios nos está ofreciendo. Sería una verdadera locura. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, ¿cómo escaparemos?
¿Cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación, una salud tan grande? Sin embargo, vemos que en el mundo existe mucha indiferencia. No han entendido que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario fue algo grande, algo precioso, algo que cambió la historia de la humanidad. Y sin embargo, muchos todavía no han entendido este mensaje de salvación, este mensaje que Cristo vino a traer a través de su muerte en la cruz del Calvario. Es el mejor mensaje, es lo mejor que le pudo haber pasado a esta humanidad, que Cristo haya venido para ser sacrificado y que a través de su sacrificio Dios otorgara perdón de pecados. Pero muchos lo están despreciando. Y no estoy hablando de los que no vienen a la iglesia. Dentro de la iglesia hay muchos que están despreciando este regalo. Es lo más triste. Y es ahí donde entra el intelecto. Es lo más racional que existe. Qué locura y qué irracional sería rechazar este regalo tan grande que Dios todavía hasta este día nos está ofreciendo. Entonces, es racional en el intelecto aceptar ese glorioso regalo de Dios. O sea, para que nosotros podamos ser salvos, necesitamos creer en el corazón. No en la mente, sino en el corazón. No algo que tienes grabado en la mente, sino algo que está ardiente en el espíritu, en nuestro corazón. Donde están involucrados mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad y mi intelecto. Entonces, creer en Cristo no es una mera creencia intelectual histórica, porque cualquiera puede decir que ha oído hablar de Cristo. Cualquiera puede decir que fue alguien que existió en la época de la historia. Aquí vemos entonces que no es simplemente este conocimiento, sino que este conocimiento tiene que estar acompañado con la seguridad y la convicción de que Él es verdaderamente el que ha venido a este mundo para salvar mi alma. Eso va mucho más allá de nuestro intelecto, mucho más allá de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad, va mucho más allá de nuestras emociones. Para poder alcanzar proezas como las que alcanzaron estos hombres del capítulo 11 del libro de los Hebreos, necesitamos nosotros entrar en ese ambiente espiritual para poder lograrlo. Porque sin fe usted no va a poder agradar a Dios. Si tú no le crees a Dios, no le vas a obedecer nunca. Ni te ilusiones en que le vas a obedecer si no crees. Si todo lo que oyes lo tiras por la borda, ¿para qué te sirve entonces? Entonces decimos que creer en Cristo Jesús no es una mera creencia histórica, no es simplemente una creencia intelectual, sino que va mucho más allá y nos da convicciones, nos da ánimo, nos da fortaleza y nos impulsa hacia adelante. Cuando tú logres ver las cosas que no se ven, las cosas que Cristo nos ha ofrecido, te vas a convertir en un cristiano y en una cristiana indetenible. Ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni persecución, ni hambre, ni cuchillo, ni espada, ni desnudez, nada te va a apartar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque tienes convicciones espirituales, has creído en Cristo con todo tu corazón y no hay nada que te aparte de Él. Pero si no le crees, nunca vas a tener esa visión y esa convicción. Tenemos que
tomar muy en cuenta siempre todo lo que oímos. Todos los mensajes que escuchamos, tómenlos en cuenta, agárrenlos para sus vidas, medítenlos, repásenlos, hagan que se convierta en un estilo de vida, en sus vidas y en sus corazones. Por eso vemos que no es solo un conocimiento intelectual, sino que es una convicción tan profunda y tan gloriosa que ahora creo que todo lo que la Biblia está aquí escrito, lo dice, lo creo inmediatamente, sin dudarlo. Todo lo que la Biblia dice de Cristo Jesús, lo creo. Por alguna razón dijo Cristo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Capítulo 14 del libro de San Juan. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en mí. Vean ustedes, el temor, si no le creemos a Dios, comienza a invadirnos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Crean. Ya crean en la Biblia, ¿no? ¿Hasta cuándo van a creer en la Biblia? ¿Hasta cuándo? Y luego nos dice la promesa, versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Creen? No, no creen. Ya ven. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántos lo creen? Amén. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Quién lo dijo? Cristo. Amén. Vuelva a decir amén. Lo voy a hacer robot. Amén. Digan amén. Digan gloria a Dios. Entonces quiere decir que cuando nosotros comenzamos a creerle a Dios, el temor fuera en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que el perfecto amor echa afuera todo el temor. Cuando creemos en Dios, afuera el temor. Cuando creemos en Dios, que vengan los leones y que despedacen este cuerpo, como lo hicieron los antiguos. Cuando creemos en Dios, no importa quién se pare frente de nosotros, sea Faraón, sea el emperador, sea el presidente, sea quien sea, nosotros tenemos la convicción de las cosas que no se ven y somos indetenibles por la fe, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, no por nuestro intelecto, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en nuestras vidas. Así que creer no es solamente tener una fe intelectual, una fe histórica de Jesús, sino que lo convertimos en un habitante donde se convierte en un huésped de honor en nuestras vidas. Si yo creo realmente como la Biblia me manda en Cristo, yo dejo de creer como me enseñaron nuestros padres equivocadamente. Creo entonces que Jesús es el único, totalmente diferente y peculiar a todas las diferentes creencias que existen en este mundo. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador del mundo. Él es el Dios manifestado en carne. Él es el Alfa y el Omega, principio y fin. Él es el que comenzó la buena obra de nosotros y Él la va a terminar. Cuando tenemos la fe en Cristo Jesús, todo lo que suceda en nuestro entorno es solamente y meramente temporal, porque tenemos la vista puesta en las cosas que no se ven. Por eso quiero que ustedes se den cuenta de la diferencia que existe en creer solamente como un personaje histórico acerca de Jesús, a creer que Él es el Señor de nuestras vidas, quien murió, quien resucitó, a quien tendremos que dar cuentas. Ahora, ¿sí crees? Dice la Biblia que el que no cree, Juan capítulo 3, 18, ya es hoy. Dios mío, un gancho al hígado. El que no cree ya es condenado.
Es impresionante lo que la Biblia dice. Ahora estamos descubriendo lo que realmente significa la fe. El que no cree, pues no cree. Puede venir y calentar la banca todos los domingos o todos los días de servicio, pero no cree. Y el que no cree ya es condenado. ¿Qué significa condenado? Es la palabra griega crino, y significa bajo el juicio final. O sea, si no hubiera juicio después de esta vida, entonces no hubiera sido necesario un sacrificio para ser salvos. La Biblia dice en Isaías 53 que Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús sufrió el peor sacrificio, el peor dolor que pueda sentir un hombre. Fue desfigurado. Su parecer no parecía un hombre. Traía en sus espaldas los cueros colgando de los látigos. Dice la Biblia que le hicieron grandes surcos. Vea usted lo que significó esto. Y lo hizo por amor, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un fiel arrepentimiento. Todo eso que Cristo padeció es lo que el irredento, el que no es salvo, va a padecer en el infierno. Si no hay arrepentimiento, vas a padecer más que Jesús. ¿Y cuánto padeció Jesús? Dice la Biblia, dice la historia, que los látigos romanos tenían puntas, tenían unas puntas puntiagudas en las orillas, y cuando le daban el latigazo se enterraban y ¡pum!, le jalaban. ¿Cuánto sufriría Jesús? Sin embargo, el irredento va a sufrir más que Él, porque va a ir a dar a un lugar de tormento. Y cuando comprendas esto a la luz de la Biblia, entonces podemos decirle: Señor mío y Dios mío, te necesito de verdad. Necesito ser salvo, yo quiero ser salvo, quiero que me des tu salvación. Medítelo por un momento y piense la importancia que tiene de ser salvo. No cambie su salvación por algo que no vale la pena. Simplemente por gozar temporalmente un tiempo, no cambie su salvación por gozar temporalmente del pecado. Mejor entréguese a Cristo, dele su vida, dele su corazón, sírvale con todo su corazón, afiáncese fuertemente de la mano de Cristo, y estoy seguro que nada lo va a poder detener. Inclinen su rostro ahí donde está, sin levantarse. Adoren a Dios ahí donde está. Dígale: Señor Jesucristo, Señor mío.